sapo que saltaba de charco en charco. Algunos saltos más largos que otros le hacían doler las patas, hasta que un día se dio cuenta que si medía antes de saltar, podría evitarse unas cuantas molestias. Lo habló con algunos amigos que le pasaba lo mismo, y después de muchos intentos, pudo saltar y sentirse maravillosamente bien. Léanlos, ya que ya empezó, traten de leerlos más pausados. Está bien, vamos a la primera, lo leíste muy bien, perfecto. Y además, más pausaditos. Bueno, sigo yo. Dale. Había una vez una princesa que vivía en un país donde siempre salía el sol y se vivía en paz y armonía. Vivía con su familia, que estaba compuesta por su papá el rey, su mamá la reina y 6 hermanitos. Ella era la hermana mayor, única mujer, y tenía la tarea de cuidar y proteger a los menores. Al principio, ella se sentía orgullosa de su condición de hermana mayor y realizaba sus actividades con enorme placer. Siempre estaba sonriente y feliz cuidando a los pequeños. Cuando cumplió 18 años, su mamá empezó a notar que caminaba por el palacio con aspecto triste. Cuando la madre le preguntó sobre su situación, la princesa le contó acerca de un sueño que se repetía desde hacía muchos meses. La madre quiso conocer ese sueño. Entonces la princesa le comentó que en ese momento ella se atrevía a salir del palacio, cosa que nunca antes había ocurrido, ya que todo lo que necesitaba hasta entonces estaba allí y además venía a lo desconocido. Al atravesar la frontera, ella se veía ayudando a las personas del pueblo de la misma manera que lo hacía con sus hermanitos. La mamá le contó a su hija que ella vivió un gran cambio en su vida cuando se casó con el rey y sentía el mismo temor que la princesa tenía hoy. Entonces su madre la abrazó muy fuerte y la alentó para que siga avanzando, superando sus propios límites y que había llegado el momento de traspasar las puertas del palacio y buscar su propio camino, dejando la cómoda seguridad atrás en búsqueda de sus sueños y de su crecimiento. La princesa, nostálgica, oyó el consejo de su madre. Le confesó que tenía muchos miedos y a veces le gustaría a ella ser la hermanita menor de quien todos cuidaran. La madre le dijo que siempre la iban a acompañar más allá de la distancia. La joven princesa, contenta de haber hablado con su madre, quien le brindó su apoyo incondicional, se sintió segura y entendió que era su momento de avanzar, de crecer. Había una vez, hace mucho tiempo, en una aldea, una familia que estaba compuesta por una mamá, un papá y 5 hermanos. Somos de la misma escuela. Un día, el hijo mayor, llamado Erwin, plantea a sus padres que quería enrolarse en la legión extranjera. Sus padres, principalmente su madre, quedó horrorizada con la noticia y trataba de convencerlo de las virtudes de trabajar la tierra como lo habían hecho las generaciones anteriores y acompañando a su familia. El joven siempre jugaba con sus hermanos imaginando aventuras en la legión extranjera. Finalmente llegó el día en que Erwin decidió emprender su camino a pesar de la disconformidad de su madre. A la mañana siguiente, cuando ella fue a despertarlo, encontró en su cama una carta donde Erwin les explicaba los motivos de su partida. Ella, desesperada, le dijo a su esposo que su hijo se había marchado. El hombre calmó a su mujer diciendo que le habían brindado a Erwin las herramientas necesarias para desenvolverse en la vida. Durante su ausencia, la mamá recordaba junto a su esposo todas las enseñanzas que le habían impartido como padres, dándoles esto seguridad y confianza. Tiempo después, una hermosa mañana de octubre, Erwin regresa a la casa de sus padres. Su madre, contenta de ver a su hijo sano y fuerte, lo abraza con gran emoción y escuchan con atención las experiencias que él relataba, contemplando el crecimiento y evolución de este joven que tiempo atrás veían como niño. Había una vez una tortuga que, abatida por sus conflictos, gritó: ¡Dios! Por favor, muéstrame tu presencia. Al escucharla, Dios iluminó una estrella y le hizo un guiño que la tortuga no vio,
porque estaba metida en su caparazón. Y al no mirar, volvió a insistir. Al decir lo siguiente, volvió a reclamar: Dios, envíame una señal de tu sabiduría. Fue entonces que Dios puso en su camino un árbol frondoso, que ella esquivó porque le molestaban a su paso. Volvió desilusionada a gritar: Dios, muéstrame dónde desplegar mi sabiduría de tantos años de vida. Entonces Dios la acercó a las playas de las Islas Galápagos, donde encontró una comunidad más grande de distintas especies, tamaños y edades. Todas la estaban esperando para ver juntas el atardecer. Muy bien. No entendía mucho la letra. ¿Eh? La letra. Sí, no entendía mucho la letra. Y yo tengo dos textos, por eso. ¿Tenés el audio? Democráticamente, Gastón. Democráticamente yo me digo. Bueno, lee vos, Gastón. Leo yo. ¿Vos tenés uno para leer también? Sí. Ah, buenísimo, así leen todos. Otra tortuga, pero no era mía. No te puedo creer. Había una vez una tortuga que era maestra en un jardín de infantes de tortuguitas. De tortuguitas, no de tortuguitas, pero madre. Todos sus alumnos. Perdón. También está buena. Vale el sentido. Claro, me encantó la tortuga. Todos sus alumnos la querían mucho y se divertían con sus enseñanzas. Un día la tortuga dejó de ir a su clase y nadie supo por qué. La directora del colegio, después de un tiempo, fue a buscarla a su cueva y la encontró triste y sin poder salir de su caparazón. Al preguntarle qué le pasaba, ella le respondió que creía que sus alumnos no podían aprender con ella. La directora le mostró unos dibujos de las pequeñas tortugas en donde expresaban cuánto sentían su ausencia. En el momento, la tortuga se dio cuenta del valor de su aporte en la colonia de tortugas y pudo salir del caparazón y retomar sus actividades sintiéndose feliz y plena. Bueno, leo yo. Bueno. Había una vez un gran árbol muy frondoso, que se situaba en una hermosa plaza adornando el lugar. Este paraíso se sentía muy orgulloso de estar allí, brindando amparo del sol en las horas más cálidas a los ancianos, niños y animales que allí habitaban, y a la tierra también. Pero un buen día, la gente del lugar decidió podarlo, porque ensuciaba la vereda. El paraíso se sintió desnudo, endeble, desprotegido, sin entender qué estaba pasando. Se preguntó qué había hecho o cuál era su responsabilidad. Con el tiempo se fue fortaleciendo. Perdón, no mi letra. Dando aún más sombra y engalanando aún más el centro de la plaza. Más allá del dolor estaba el crecimiento. Había una vez una flor muy hermosa y llena de vida, una más de muchas que lucían en un gran jardín. Relucía y era muy feliz, pero había algo que no le permitía seguir creciendo y ser más bella aún. Le temía al agua. Cada gota que caía, cada gota que temía, hasta que aquella vez, al avecinarse una inesperada tormenta, ella se preparó para poder lograr pasar esa prueba. Después de un largo rato, se podían escuchar las risas de aquellas flores que, todas mojadas, compartían su felicidad. Lo había logrado. Ese día hubo una gran fiesta, con karaoke y todo. Al día siguiente, en aquel gran jardín, fue emocionante ver la felicidad de aquella flor, desperezándose y disfrutando del rocío. Agua que has de beber, no la dejes correr.
¿Alguien sabe cuál es su cuentito? Yo creo que Sí, puedes decirlo, total, porque además ¿cuál es el tuyo? Ay, él es muy lindo. Muy bien. Todos los sentimientos y cualidades de los hombres. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura, tan loca como siempre, les propuso: ¿vamos a jugar a las escondidas? La intriga levantó la ceja intrigada y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó: ¿a las escondidas? ¿Y cómo es? Es el juego, explicó la locura. Consiste en que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde 1 hasta 1.000.000. Mientras que ustedes se esconden, y cuando yo haya terminado de contar, al primero de ustedes que encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego. El entusiasmo bailó entusiasmado, secundado por la euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda e incluso a la apatía, a la que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar. La verdad prefirió no esconderse. ¿Para qué? Si al final siempre la hallaban. Y la soberbia opinó que era un juego muy tonto. En el fondo lo que le molestaba era que la idea no había salido de ella. Y la cobardía prefirió no arriesgarse. 1, 2, 3, comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza. Se dejó caer tras la sombra del triunfo, que con su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanza a esconderse. Cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos. Que si un lago cristalino, ideal para la belleza. Que si una endija en un árbol, perfecto para la timidez. Que si el vuelo de la mariposa, lo mejor para la voluptuosidad. Que una ráfaga de viento, magnífico para la libertad. Así terminó por acurrucarse en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio, aireado, cómodo, pero solo para él. La mentira se escondió en el fondo de un océano. Mentira, en realidad se escondió detrás del arco iris. Y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes. El olvido, se me olvidó dónde se escondió, pero eso no es lo más importante. Cuando la locura ya había contado 99.999, el amor aún no había encontrado sitio para esconderse entre sus flores. 1.000.000, contó la locura, y comenzó a buscar. La primera fue la pereza, solo 3 pasos, detrás de una piedra. Después encontró a la fe discutiendo con Dios en el cielo sobre teología. La pasión y el deseo se sintieron vibrar en los volcanes. En un descuido encontró a la envidia y, claro, pudo deducir dónde estaba el triunfo. Al egoísmo no hubo ni que buscarlo. Él solito salió disparado de su escondite, que había resultado ser un nido de avispas. De tanto caminar sintió sed y al acercarse al lago descubrió la belleza. Con la duda resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada en una cerca sin decidir aún de qué lado esconderse. Así fue encontrando a todos. Al talento entre la hierba fresca, a la angustia en una oscura cueva, a la mentira detrás del arco iris, mentira en el fondo del mar. Al olvido se le había olvidado que estaba jugando a las escondidas, pero el amor no aparecía por ningún lado. La locura lo buscó detrás de cada árbol, encima de cada montaña, bajo cada arroyuelo del planeta. Y cuando estaba por darse por vencido, divisó un rosal y pensó: el amor, como siempre tan cursi, seguro se escondió entre las rosas. Tomó una horquilla y comenzó a remover las ramas, cuando de pronto un doloroso grito se escuchó. Las espinas habían herido en los ojos al amor. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, imploró, pidió perdón y hasta le prometió ser su lazarillo. Desde entonces, desde que por primera vez
se jugó en el mundo a las escondidas, el amor es ciego y la locura siempre lo. Preciosa. Vos contaste más corto. Sí.